Bueno, buenas tardes a todos y todas por acompañarnos aquí en el canal de YouTube de OIT Cono Sur. Nos convoca aquí un momento muy importante, que es la ratificación del Convenio 102, para en primer lugar celebrar este logro del diálogo social en Paraguay, logro para la seguridad social de Paraguay, y también discutir las implicancias que tiene para el futuro de la seguridad social. Tengo el honor de estar aquí con la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, ministra Carla Basigalupo. Tenemos también a Víctor Insfrán, a Ernesto Murro, al director de la OIT Cono Sur, Fabio Bertranú, y nos acompañará en breve el presidente de la UIP, Enrique Duarte. Quisiera comenzar con unas palabras que nos envía el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, apoyando el reconocimiento que significa esto para Paraguay, iniciando esta conversación. Así que si tenemos el apoyo para lanzar el video, adelante por favor. Colegas, queria, neste momento, felicitar a ministra Carla Basigalupo e também a los representantes, trabalhadores e empregadores, senhores Víctor Insfrán e Henrique Duarte, pela ratificação do Convênio 102, que trata de normas mínimas da Seguridade Social da OIT. A ratificação de convênio da OIT não é algo trivial, né? É rito. É momento em que as autoridades de país reconocem ante sua população e também ante seus pares internacionais que vai a respeitar e implementar normas mínimas para a organização do sistema de seguridade social. O Convênio 102, em conjunto com a Recomendação 202 sobre pisos de proteção social, orientam como avançar nos objetivos de universalidade, suficiência, sustentabilidade e na proteção social em um marco de solidariedade, sustentabilidade, transparência e participação social. Então, isso é algo para ser celebrado, para ser marcado em eventos como este, que devem ser uma demonstração, né, do compromisso do governo com a segurança social e com as normas mínimas que estão expressas nesse convênio. A ratificação do Paraguai é doblamente importante, não só porque estende a norma internacional acordada tripartidamente ao país, como também porque nos permite a OIT lograr o objetivo das 60 ratificações. Nos orgulhece ver que a ratificação deste convênio foi fruto de um trabalho tripartito para compartilhar informação, lograr consensos e mobilizar política pública a partir do diálogo social. O processo resultou na ratificação do convênio 102 em Paraguai é um exemplo a ser seguido por outros países. Para Paraguai, é o primeiro convênio da Seguridade Social que ratifica. Al hacerlo, também sente el marco para la gobernanza. Desde hoy, Paraguay ha ratificado 40 convenios, incluyendo los 4 convenios fundamentales de la OIT. Así que, congratulaciones a los paraguayos, ¿no? Y ahora viene la parte que es la principal, que es de la implementación del convenio. Y ahí cuenta con nosotros la OIT para apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera darle el espacio a Fabio Bertranú, director de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Muchas gracias, Guillermo. Voy a ser muy breve porque nuestro director regional ha dicho lo más relevante y destacado, y la oficina tiene poco que agregar cuando tenemos a los 3 constituyentes en el panel dialogando y avanzando en diversas dimensiones del trabajo decente. La seguridad social, sabemos, es un tema complejo, controvertido, donde no siempre hay consensos. Por eso es doblemente importante esta actividad en conmemoración de la ratificación del Convenio 102. Reiterar las felicitaciones al liderazgo de la señora ministra Carla Basigalupo, en representación del gobierno, a Víctor Insfrán, en nombre de las organizaciones sindicales, quien ha sido por muchos años un propulsor para la ratificación del Convenio 102, y por supuesto a Enrique Duarte en nombre de las organizaciones de empleadores, que se va a sumar prontamente, seguramente, por su apertura y su permanente predisposición al diálogo y a la participación
en estas materias, como decías, complejas. Agradecer, por supuesto, también la participación de nuestro querido experto y amigo de la Seguridad Social, Ernesto Murro, quien fuera también presidente del Banco de Previsión Social en Uruguay, ministro de Trabajo y Seguridad Social, con quien tendremos la oportunidad de compartir unas palabras. Y finalmente, Guillermo, agradecerte a ti por parte de la OIT, por liderar el equipo junto con los colegas del Departamento de Protección Social en Ginebra, este esfuerzo de última milla, como dicen los anglosajones, de último kilómetro, que junto con Mónica Recalde y el equipo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay pudieron poner y materializar el tramo final para su ratificación. Entonces, nuevamente felicitaciones y nuevamente nos ponemos a las órdenes como oficina de la OIT para seguir trabajando con los actores tripartitos en la implementación del convenio y poder seguir progresando conjuntamente en esta materia tan relevante para el trabajo decente en Paraguay, en América Latina y el mundo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Fabio. Quisiera ahora darle el espacio a la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, señora Carla Bacigalupo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente al señor Vinicius Pineiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo, a nuestro ya compañero de trabajo Fabio Bertranud, representante para el CONOSUR de la OIT, también a nuestros técnicos, compañeros de trabajo, Gerhard, Reineke y el equipo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, a nuestro querido también ministro Ernesto Murro, también un compañero de trabajo, un saludo especial, a los representantes del tripartismo altamente protagonistas de este logro, a nuestro compañero Víctor Infran, representante de las centrales obreras en este caso, y de la CUT en particular, también a la representante del señor Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, también está Jorge Alvarenga y otros representantes de centrales obreras, nuestro representante también regional, local para la OIT, Aranconero. Bueno, en realidad es una alegría poder compartir con ustedes este logro fundamental para el Paraguay, un logro que se construyó desde el tripartismo, desde que asumimos en el año 2018, empezamos realmente esta tarea de trabajo, de cabildeo, tanto ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como ante el Congreso Nacional, y realmente lo hicimos con un tripartismo sólido. Yo también quiero destacar que Víctor Infran en particular ha sido un gran impulsor de esta iniciativa, que ya cuando asumimos nos contaba la absoluta necesidad de avanzar en este convenio, porque Paraguay ya había alcanzado, hay que decirlo, en ese proceso de crecimiento que tuvo, digamos, los estándares adecuados y propicios para adoptar el convenio 102. Este convenio, que ya en el año 1952 adoptado en Ginebra, estaba pendiente de ratificación en Paraguay, y con esta ratificación no solamente nos ayornamos, nos adecuamos a principios internacionales, ya que hoy la seguridad social es un derecho humano básico reconocido por instrumentos internacionales, sino que además abrazamos con fuerza nuestro propio pacto social, nuestra Constitución Nacional, que habla absolutamente de fortalecer y obviamente amparar a los trabajadores en lo que hace a la protección y seguridad social. Este convenio 102, que establece, digamos, las 9 prestaciones básicas, hoy muchas de ellas ya, gracias a un gran trabajo tesonero de muchos gobiernos, ha podido Paraguay abrazar. Todavía nos dejan una deuda, sin duda, como el seguro de desempleo y otras que obviamente van a requerir hoy reserva, pero sobre todo un trabajo y compromiso a mediano plazo para poder completar el 100% de estas prestaciones. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos todavía como país, pero estamos también contentos de poder ya
adecuarnos y, bueno, enmarcarnos en esta gran, digamos, este gran instrumento legal. Como ustedes saben, Paraguay, al igual que los países de la región, todavía tienen retos como aumentar la cobertura de seguridad social, todavía tenemos índices mayores al 60% de informalidad en Paraguay. También tenemos problemas ya de un sistema absolutamente fraccionado de 8 cajas, con normas inequitativas, normas tanto de acceso como de conquista de la jubilación desiguales. Una reforma de la seguridad social sin duda necesaria, no solamente para completar estas prestaciones del convenio 102, sino para incluso garantizar la solvencia futura de las cajas y la protección social a grandes rasgos, sino también tenemos temas muy pendientes dentro del propio empleo formal, ya que en Paraguay tenemos problemas estructurales dentro de la propia formalidad, como que solamente el 10% de todos los aportantes se jubila, solamente el 2% logra pasar la barrera de los 10 años dentro de los que aportan. Por ejemplo, un sector doméstico que no tiene, que tiene bajísima cobertura, en fin, una serie de errores dentro del empleo informal y, por supuesto, en la informalidad. Así que los desafíos son enormes. El Ministerio de Trabajo ha impulsado la conformación de una Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social para poner todos estos temas en la mesa, involucrar a técnicos, pero involucrar también a todos los sectores para que el diálogo sea horizontal y omnicomprensivo, porque entendemos que hay medidas que tienen que ser priorizadas, medidas a corto y urgente plazo, como también medidas a mediano y largo plazo. Y ahí hemos tenido el acompañamiento siempre de la Organización Internacional del Trabajo con su vasta experiencia en sistemas de seguridad social del mundo, y que por supuesto invitamos a esa Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social. Nosotros todavía estamos esperanzados en que el Congreso de la Nación conforme esa comisión, que no sigamos sacando leyes aisladas sin tener en cuenta el contexto nacional y global, digamos, de la seguridad social en Paraguay, con el fraccionamiento que le caracteriza y sobre todo ya, digamos, el riesgo de solvencia que ya presenta la mayoría de las cajas. Así que en esta comisión seguramente vamos a estar todos embarcados en trabajar hacia los temas prioritarios y de urgencia, pero también aquellos, obviamente, que ya van a responder a cuestiones estructurales. Pero sin duda, ante todo ese inmenso desafío, la comisión, las reformas que tenemos que impulsar, el convenio 102 es un avance ya muy importante. Y solamente para finalizar, decirles que en plena pandemia el sistema de seguridad social, el empleo formal, se vio muy fortalecido en Paraguay por el Plan de Protección a Trabajadores Formales, que a través de 4 subsidios que hasta en la práctica suplieron la falta del seguro de desempleo, pudieron sostener a los trabajadores formales, pudieron dar una mano muy importante a los trabajadores formales del Paraguay. Hoy tenemos ratios, números que nos muestran que el empleo se sostuvo y hasta aumentó, porque hoy tenemos un pico histórico de trabajadores formales de 656.000 cotizantes específicamente en IPS. Estamos hablando de una tasa de variación de más del 4%, y eso nos muestra que estamos bien encaminados en el sostenimiento en esta plena crisis que creíamos que nos iba a bajar esos índices o disminuir mucho, pero gracias a esas medidas adoptadas por el gobierno nacional y muchas construidas también con el tripartismo, han sido realmente fundamentales. Hoy Paraguay presenta números de desempleo y subocupación bastante recuperados y un empleo formal que se ha sostenido. Así que, una vez más, el sistema de seguridad social nos ha mostrado su alto éxito en proteger a los trabajadores, y por eso estamos aquí hoy reunidos, por eso seguimos avanzando hacia una mayor protección social de los trabajadores.
Quiero agradecer especialmente a la OIT por el acompañamiento, a las centrales obreras por impulsar mucho, con mucha fuerza, la ratificación de este convenio, el acompañamiento del sector empleador que ha sido fundamental a través de la UIP, en la persona del presidente Enrique Duarte, que ya está con nosotros, y por supuesto la adhesión de los congresistas con los que nos hemos sentado a dialogar y a concienciar sobre la importancia de este hito que consideramos realmente histórico para el Paraguay. Muchas gracias por el reconocimiento a la Organización Internacional del Trabajo y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras, por reconocer la labor que jugó la OIT, pero sin duda este es un logro, sobre todo del tripartismo paraguayo. Quería ahora dar pie al panel que nos convoca, en el que recibiremos comentarios sobre cómo el diálogo social fue un eje para la ratificación, un ejemplo para la política pública y quizás los pasos a seguir, los desafíos que quedan. Así que en ese contexto quería darle la palabra al señor Víctor Insfrán, de la CUTS Paraguay, representante de los trabajadores y que fue un propulsor activo desde los inicios y que ha seguido quizás este proceso por más tiempo que muchos de los que estamos aquí presentes. Así que Víctor, será un honor escucharte. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Realmente escuchando las palabras y los comentarios que están haciendo sobre este tema tan importante, por un lado me congratulo de estar en un panel tan importante donde, con las disculpas del caso, voy a hablar un poco de historia también de algunos amigos que están presentes, los considero amigos, porque todo el proceso de seguridad social en Paraguay tiene una amplia historia. Me viene a la cabeza en el año 93, cuando el gobierno de Guasmosi de esa época le traía a Hernán Vigi a mostrarnos las maravillas del sistema chileno para poder aplicar, donde había toda una avanzada en ese momento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pretendía impulsar, inclusive a través de la cooptación de un grupo de dirigentes sindicales de todos los países de América, los programas del sistema de capitalización individual. Por suerte, en su momento hemos emitido la opinión contraria a ese proceso. Hemos visto nosotros que el sistema en sí tenía algunas fisuras que hoy día nos dan la razón. Por ello quiero empezar citando a dos grandes amigos aquí, a ex técnicos de la OIT, que son Fabio Bertranú, hoy día director de la oficina del Cono Sur, en aquella época consultor de la OIT de Seguridad Social, y también Ernesto Murro, a quien le escuché por primera vez allá algunos años atrás también. No voy a citar años porque voy a descubrir nuestras edades aquí, entonces, pero ya lo teníamos escribiendo materiales sobre la seguridad social en Paraguay en la década de los 90. Y recuerdo que, invitado por el Instituto de Previsión Social, daba una conferencia en el Hotel Guaraní allá algunos años atrás, Ernesto. Así que me congratulo realmente de estar con ustedes, gente que han trabajado muchísimo por la seguridad social en América a través de la OIT. Agradecer siempre a esta institución tan noble que siempre nos está apoyando. Y hoy día vos, Guillermo, que estás al frente de este tema de seguridad social, por todo tu trabajo también. Bueno, reconocer la importancia del convenio 102, evidentemente es un poco la médula del proceso de seguridad social. Paraguay es un país que está empezando a dar sus pasos en el tema de seguridad social, así como la ministra estaba dando los datos. Tenemos un alto grado de informalidad, muy baja cobertura, y estamos dentro de un esquema del Mercosur donde tenemos un acuerdo multilateral de seguridad social donde los 3 otros países tenían hace rato ratificado este convenio y nosotros estábamos un poco como una pata floja de la silla, y hoy día también pasamos al frente incorporando. Realmente fue una decisión política muy importante del gobierno de avanzar sobre este esquema. Recuerdo que hablábamos con la ministra
cuando se hablaba del centenario de la OIT como una especie de presente de llegar a ser un país ratificando este convenio, y hace poco dando un curso en la OIT de finanzas públicas, hablando con un consultor brasilero, me decía que estuvo trabajando aquí en Paraguay y que realmente esperaba que sea el país 60 Paraguay, porque la OIT se había fijado como meta ese número, y entonces para nosotros también es un orgullo poder significar esa cifra dentro del esquema de OIT, de ser el país 60, y a través de este convenio definir las metas o las normas mínimas para nuestro país, que en cuanto a seguridad social tiene un esquema bastante delicado hoy día, con situaciones muy comprometidas. Antes que reformar el sistema, yo hablaría de crear el sistema de seguridad social en Paraguay. No tenemos un sistema, vamos a crear. Tenemos las propuestas escritas en este momento. Ya le hicimos llegar al señor Guillermo Mon en su momento algunos pequeños borradores, ya recibimos sus comentarios también, y esperamos para el año que viene presentar, porque vamos a tener elecciones prontamente en Paraguay. Vamos a presentar justamente la propuesta de los trabajadores en cuanto a la creación del sistema. Tenemos 8 cajas fragmentadas, así como habla la ministra. Las cajas, la mayoría adolecen de problemas estructurales, principalmente por la baja cantidad de miembros cotizantes que tienen cada una de ellas. Son cajas cerradas, que es uno de los principales problemas. Tienen que, si quieren seguir funcionando, tienen que abrirse para recibir nuevos cotizantes de otros sectores, que es tal vez una solución o un parche mínimo para empezar, pero nosotros más bien apostamos a la creación de un sistema único con una ley marco que establezca las condiciones básicas igualitarias para todos dentro del sistema de seguridad social, lógicamente atendiendo los principales elementos de sostenibilidad, de universalidad y suficiencia, y la incorporación de esa gran masa de personas que hoy día están fuera del sistema. Tenemos un bono demográfico en Paraguay que tiene que ser, que nos está ayudando en este momento, pero a corto plazo también ese bono va a ser una bomba importante que podría explotar a futuro si es que no tomamos las medidas en forma inmediata. Por ello, el apoyo que pueda darnos la OIT en este nuevo escenario va a ser muy importante. Y bueno, el trabajo en sí de la aprobación, de la ratificación del convenio 102, fue un trabajo difícil, se avanzó, la gente del ministerio ha ayudado muchísimo, la Dirección de Seguridad Social ha trabajado bastante, la capacidad de trabajo y la perseverancia de la ministra ha sido un elemento fundamental también. Hemos podido convencer a los parlamentarios de la importancia. El presidente de la República se había comprometido en un discurso, recuerdo, antes del centenario de la OIT, con este convenio, y se cumplió realmente. Y hablando de un poco del título también, de la implicancia del tripartismo, ¿verdad? Tenemos una relación bastante buena con el empresariado y con el gobierno a través del Consejo Consultivo, y estamos llevando adelante procesos importantes. Uno de ellos también en proceso de discusión que afecta justamente a las normas mínimas, el seguro de desempleo, que así como manifestó la señora ministra, ha sido un elemento muy importante y necesario, y dentro de lo que significó el año 2020-2021 con la pandemia, definitivamente la economía no puede funcionar sin consumidores. Y uno de los elementos que ha posibilitado esa muy baja cantidad de desempleo que en Paraguay dentro de la pandemia ha sido de que de alguna manera se mantuvo el consumo a través de subsidios y otras medidas que el gobierno tomó, y evidentemente eso posibilitó que no tengamos una afectación extremadamente fuerte en nuestro país, como sí lo tuvieron otros países de la región. Por ello, ese es un elemento central
evidentemente tiene algunas cuestiones que aclarar y discutirse todavía para que pueda aprobarse el seguro de desempleo, pero nos parece una medida importante a futuro y creemos que el empresariado va a estar conteste con nosotros en la discusión de ese tema. Y también como dije, en la creación del sistema de seguridad social. Así que una vez más, agradecerle a todos ustedes por el trabajo desplegado, por ayudarnos a ponernos los pantalones largos también nosotros con este convenio ratificado. Y bueno, y ojalá podamos seguir contando con todos ustedes para apoyarnos en lo que se viene en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y de nuevo también mis congratulaciones y felicitaciones por el trabajo que tú y tus colegas de las centrales han realizado para la ratificación del convenio. Y esas felicitaciones también van para el sector de los empleadores, que siempre mostró un compromiso ineludible para participar de las reuniones, de las conversaciones, la disposición para llegar a consensos. Es algo que vi de primera mano y de lo que me enorgullece también de haberlo podido facilitar en su momento. Así que aquí con ese espíritu quisiera darle la palabra a Enrique Duarte, presidente de la UIT. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Benchano, en nombre suyo, saludo a todos. Buenas tardes, querida Carla, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a todos, a Víctor, representante del sector obrero paraguayo. Yo quiero agradecer en primer lugar a quienes me han precedido en la palabra y gracias por supuesto a la OIT, institución con la cual venimos desarrollando una labor permanente en favor del empleo digno en el Paraguay. Ustedes saben que en nuestro país el gran desafío que tenemos ese es el empleo. Nuestro compromiso y el de todo el empresariado paraguayo es con el sostenimiento de este sistema que debe garantizar la seguridad social para todos los trabajadores paraguayos, respondiendo a valores como la universalidad, la suficiencia, la sostenibilidad, la participación de los actores, la responsabilidad del Estado y sobre todo la solidaridad. En nuestro caso, en la Unión Industrial Paraguayo y como gremio que nuclea a 82 cámaras empresariales y casi 1.500 socios en forma individual, tenemos una lucha contra la informalidad como eje transversal de nuestro trabajo, que se traduce en este caso en la cobertura que la cobertura del seguro social llegue a más trabajadores. Nosotros sufrimos la competencia desleal justamente por el incumplimiento de muchos empleadores, ¿verdad? De todo lo que son sus responsabilidades respecto al seguro social. Necesitamos combatir la informalidad porque con ello extendemos la masa de aportantes y aseguramos desde luego la sostenibilidad en el tiempo de los sistemas de aporte. Recordemos que en el caso concreto del IPS, ¿verdad? Hay muchas reformas que deben ser realizadas, pero bueno, lo principal ahora es ampliar el universo. La informalidad hoy es el principal enemigo del desarrollo económico integral de nuestro país. Nos resta competitividad a las empresas formales e impide que miles de trabajadores accedan a los beneficios del seguro social. Se estima que en Paraguay la informalidad equivale aproximadamente a valores entre el 42 y el 46% del Producto Interno Bruto, lo cual tiene incidencia directa en las recaudaciones tributarias, en la disponibilidad de recursos públicos para hacer frente a demandas ciudadanas y, por supuesto, en la baja cobertura de la seguridad social, que hoy alcanza solamente a 1 de cada 3 trabajadores, que ya antes fue citado. Ahora bien, entendemos
que venimos también en un momento en el que los cambios en los modelos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores demandan un análisis del que no escapa la seguridad social. Necesitamos cobertura del seguro social para todos nuestros trabajadores, pero atendiendo a los desafíos del presente. La cobertura de la que hablamos hoy por hoy debe privilegiar también los principios legales como la equidad y considerar las más diversas circunstancias particulares. En la aplicación de estos principios, hoy identificamos diversos problemas que en la práctica propician la informalidad, como por ejemplo, el cálculo del aporte en algunos grupos de trabajadores, domésticos sobre todo, que no considera circunstancias particulares del relacionamiento entre trabajadores y empleadores, y otros de beneficios anexos para el primero, inherentes al tipo de contrato. Ustedes saben que la ley que fue sancionada respecto a la seguridad social y al salario mínimo de los empleados del sector doméstico, más que beneficiar, ha traído problemas, ha disminuido el empleo laboral el empleo en este sector. Así también, y otra de las circunstancias que debemos atender es que como en Paraguay, el aporte de la seguridad social combina el seguro social del trabajador a lo largo de su vida con el seguro de salud. También los aportes a la jubilación para el término de su actividad laboral. O sea, acá tenemos, como ustedes saben, el seguro social médico sumado bajo la misma administración a los fondos de pensión de los trabajadores. Tenemos el problema de que los colaboradores de rangos más altos de las empresas aportan sobre la base de todos sus ingresos, pero al momento de jubilarse lo hace con un monto que no considera esos aportes. Es decir, el criterio es que el monto de la jubilación no supere el valor impuesto por el Instituto de Previsión Social, independientemente de sobre qué base se hayan realizado los aportes. Esto es algo que debe ser revisado, que debe ser considerado, porque es algo realmente injusto para los trabajadores. Por último, me gustaría referirme a la necesidad de contar con un seguro de desempleo, que indudablemente puede mejorar el bienestar de la gente, porque les ayudaría a mantener el consumo, aunque pierdan su trabajo. Además, a nivel macroeconómico, actúa como un estabilizador automático en situación de crisis. Pero creo y creemos desde UP que hay un paso previo. Acá, si bien es muy importante hablar del seguro de desempleo, lo que nosotros debemos hablar de la universalidad del empleo. Y debemos hoy centrar todos nuestros esfuerzos a la universalización del empleo. Por otro lado, tenemos inconvenientes, como ustedes saben, es el tema de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral hoy repercute no negativamente sobre los obreros, y más aún sobre el sector femenino, sobre el cual nosotros en UIP tenemos todo un programa desarrollado de incentivo del programa femenino. La mayoría de los obreros llegados a los 9 años y poco, son despedidos para evitar el efecto de la estabilidad, y las mujeres, en el caso del sector femenino, a los 7 años. ¿Por qué? Porque en caso de que ocurran embarazos, tienen 2 años más de seguridad, de estabilidad laboral. Pero para que todo esto sea sostenible en el tiempo, debemos seguir hablando en el ambiente que venimos trabajando. Víctor lo manifestó recién. Venimos trabajadores, empleadores, Estado, trabajando en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de diálogo, respetando las diferencias, ¿verdad? Y buscando coincidir, buscando potenciar todas aquellas coincidencias. Nosotros creemos que debemos, sin perjudicarlos en lo que son las indemnizaciones, debemos hablar con seriedad del tema de la estabilidad laboral. Yo quisiera finalmente ahora agradecer y felicitar a la vez al gobierno,
los sectores obreros, a los sectores empleadores, por esta ratificación del convenio de seguridad social. Nosotros en Paraguay, queridos amigos y amigas, estamos queriendo hacer bien las cosas. No es fácil en nuestro país transitar hacia la formalidad total. Es uno de los ejes principales de la lucha que estamos teniendo, sobre todo es la UIP, el trabajo por la formalización, el trabajo porque la gente tenga un empleo formal. Si nosotros analizamos, como decía recién Víctor, ese gran bono demográfico que tenemos, que es la población joven. Sin embargo, eso se convierte en el gran desafío que tenemos, porque tenemos que generar empleo para esa gente. 75.000 personas entran anualmente a lo que se denomina la población económicamente activa, y el mercado ofrece oportunidades para orden de grandeza la mitad de este sector. O sea, el desafío es real y el tener que trabajar por el trabajo formal es una necesidad. Así como también en ir creciendo en lo que es el desarrollo industrial, que es el verdadero generador de empleos. Yo les agradezco mucho que nos hayan invitado a este foro. Desde luego, acá desde la UIP siempre estamos por apoyar todas las acciones y las iniciativas, no solo de la OIT, sino que de la autoridad laboral en Paraguay, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y desde luego de todos los sectores obreros y empleadores del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No agradezco el compromiso que han tenido ustedes, tú y tu sector, para avanzar convenios e instrumentos importantes. Está pasando un camión por aquí al lado, así que disculpan por el ruido, es momentáneo, pero mientras el camión pasa, quisiera invitar a Ernesto Murro, ex presidente del Banco Previsión Social de Uruguay y ex ministro del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia en Uruguay y las lecciones que se pueden sacar sobre el proceso que sigue una vez que se ratifica un convenio de esta magnitud. Ernesto, adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias y felicitaciones. Es un honor para mí participar de este evento. ¿Se está escuchando bien? Es un honor para mí participar de este evento nuevamente en Paraguay. Agradecer a la OIT, agradecer a la ministra Carla Bacigalupo, agradecer a las centrales sindicales, en este caso representadas por Víctor Infrans, agradecer a la Unión Industrial Paraguaya, y a quien, señor Enrique Duarte, que hacía uso de la palabra. Pedirles disculpas, como lo hago siempre que voy a Paraguay, porque creo que tenemos esa tragedia histórica sucedida hace más de 150 años, donde nuestro país lamentablemente participó de esa guerra de la Triple Alianza que tanto daño hizo al Paraguay y a su desarrollo. Y como uruguayo siempre siento esa responsabilidad como ciudadano de esos tristes hechos sucedidos hace más de 150 años, sí, pero que sin duda marcaron para siempre la historia del Paraguay. Felicitarlos por la organización de este evento, felicitar a la OIT Conosur, en particular a Fabio, a Guillermo, por hacer estas cosas que están haciendo en la región y en el mundo. Felicitarlos por la ratificación del convenio 102. Como decía Víctor, para mí es un honor ser un viejo, en todo el sentido de la palabra, y un viejo participante de los procesos en Paraguay. Hace como 30 años que estoy participando en formas diversas como esta, de los distintos procesos del Paraguay, país al cual
quiero mucho, país que fue la segunda patria de nuestro héroe Artigas, y un país con el cual tenemos muchas similitudes y muchos vínculos. Por ejemplo, somos los dos países chicos del Mercosur, y bueno, y eso nos relaciona, nos impulsa a seguir adelante. Desde hace muchos años nos hemos interesado por seguir el proceso paraguayo. A lo que mencionaba Víctor, podría agregar el informe que hizo ese querido amigo y especialista en seguridad social, Alfredo Contegrán, allá por 1999, y que tuve también el honor de ir con él a presentarlo al Congreso Nacional del Paraguay. Ese es un informe, en mi opinión, muy importante a tener en cuenta porque fue un estudio muy preciso, muy profundo, que se hizo en aquel entonces, hace más de 20 años, sobre la situación de la seguridad social en Paraguay. Recientemente, en septiembre del 2020, justamente Guillermo Montt, con otras dos colegas, realizaron un informe sobre el sistema de pensiones en Paraguay, también muy importante y muy profundo, unos 20 años después de ese informe que señalaba de Contegrán. Y creo que esos dos informes nos ayudan a comprender y a ver la evolución histórica de este proceso. Con Carla, con la ministra, hemos tenido el gusto, el honor, el placer de participar en estos últimos años de ese proceso. Yo me permito destacar que, por ejemplo, el informe de Contegrán del año 99 nos hablaba que en aquel entonces habían unos 374.000 cotizantes para las pensiones y unos 50.000 beneficiarios de pensiones. Ahora, más recientemente, por ejemplo, este otro informe que citaba, más los informes que ha hecho el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Paraguay, los informes que nos han hecho llegar las centrales sindicales, nos hablan de que prácticamente se ha duplicado la cantidad de cotizantes respecto a lo que había en 1999, y ha avanzado aproximadamente un 20% la cantidad de beneficiarios del sistema de pensiones del Paraguay. Hay avances, pero sin duda que, como ya lo señalaba la ministra, como ya lo señalaba Víctor, como ya lo señalaba el presidente de la Unión Industrial, hay cuestiones en las cuales los paraguayos, a la paraguaya, deben seguir avanzando. Nosotros históricamente hemos sido partidarios ideológicamente de que cada país debe construir su modelo de seguridad social. Cada país debe construir, de acuerdo a sus características, a su circunstancia, a su historia, a su cultura, su modelo de protección social. No somos partidarios, como sí sé que hay otros, de imponer, de vender, de traspasar modelos de unos países a otros. Lo que podemos hacer en estos diálogos, como este, que vuelvo a felicitarlos por lo que están haciendo, es intercambiar experiencias para tratar de aprender de las distintas realidades. Sin duda que la existencia de 8 cajas, que hoy existe, también existía en 1999. Pero podríamos señalar que, por ejemplo, a partir de los convenios multilaterales de seguridad social del Mercosur e Iberoamericano, que se iniciaron en 2005 y en 2011, eso hizo, por ejemplo, que Paraguay tuviera que avanzar, y lo hizo, en la coordinación, en la acumulación entre las distintas cajas. Esto es, por ejemplo,
una ley que ustedes conocen mucho mejor que yo, que es la ley del año 2009. Bueno, estas cosas que se interrelacionan entre el avance que también hace Paraguay, siendo de los países pioneros en la ratificación del convenio multilateral del Mercosur y el iberoamericano, que también significaron un avance no suficiente seguramente en los procesos de coordinación o de articulación o de acumulación de años de trabajo entre las distintas cajas. Lo que significó en 2015, en este caso con el antecesor de Carla como ministro, la firma de la Declaración Sociolaboral del Mercosur actualizada, firma que hicimos en Brasilia y que luego ratificaron los presidentes de los 4 países. Me parece un hecho importante. Lo que concretamos hace muy poco, ahí ya con la ministra Carla presente, que es el acuerdo del Cono Sur para la rotación de la participación de los países del Cono Sur en el Consejo de Administración de la OIT, lo cual considero también un hecho importante, porque eso permitió que el Paraguay, que Uruguay, que Chile pudiéramos participar, como hacía años que no lo hacíamos, del Consejo de Administración de la OIT como titulares y alternos. Estos son parte de los procesos, son parte de las cosas que se han ido avanzando. Pero sin duda cuando vemos, como lo señalaban los colegas que me antecedieron y como lo informan estos estudios, tanto el de Contegrán del año 99 como el actual de septiembre del 2020, de la alta informalidad, como lo destaca, tomé una frase suya, presidente de la UIP, la informalidad catalogada como el principal enemigo del desarrollo integral del Paraguay. Bueno, creo que esa definición que usted hace y que comparto desde acá, me parece que es un estímulo a ver cómo encarar estas cuestiones con decisiones políticas tripartitas que hagan avanzar esa situación que hoy tenemos, donde estamos aproximadamente solo en el 23% de cotizantes a la seguridad social. En eso me parece que a esta altura de la conversación podemos transmitir algunas experiencias que, reitero, son experiencias para analizar, no modelos para copiar. Uruguay es un país que tiene una larga historia de protección en seguridad social. Es un país muy democrático. Uruguay es un país de regímenes mixtos, donde el Estado tiene un rol fundamental, principal, sustancial, mayoritario, pero donde hay también participación privada y eso se hace gradualmente. Uruguay además tiene una experiencia en este sentido de participación social muy importante. No solamente en la seguridad social, sino también en la educación, en la salud. Y esa participación social se da en la elaboración de políticas públicas y en la gestión de políticas públicas, en los dos planos. Y acá también tenemos experiencias. Cuando se habla, por ejemplo, de la informalidad, nosotros en el año 2005 teníamos un 40% de informalidad en el Uruguay. Hemos bajado esa informalidad en el 2020 a entre un 18 y un 23% según cómo se mida, distintas formas de medición. Hemos tenido una reducción importante. ¿Cómo se logra eso? Con distintas decisiones políticas, muchas de ellas tripartitas, otras decisiones del gobierno que integramos en su momento, como presidente del Instituto de Seguridad Social o como ministro. Y por ejemplo, entre ellas menciono la Ley de Trabajo Doméstico. Yo escuchaba con atención lo que decía el señor Duarte. En Uruguay la Ley de Trabajo Doméstico significó, a diferencia de lo que señalaba el señor Duarte, un gran proceso de formalización y de inclusión social de las trabajadoras remuneradas del hogar. En Uruguay, la Ley de Trabajo Doméstico del año 2006, la negociación colectiva
de salarios y condiciones de trabajo iniciada en 2008 significó que se triplicara la afiliación del trabajo doméstico. Es más, durante la pandemia en el mundo, el trabajo doméstico ha decaído. En Uruguay prácticamente se ha mantenido, incluso durante la pandemia, contrariando la tendencia mundial de descenso que, por ejemplo, distintos documentos de la OIT han señalado. Esta es una experiencia. Otra experiencia es el monotributo. En el monotributo que nosotros creamos fundamentalmente en 2007, si bien había antecedentes desde el 2001, cuando discutíamos el monotributo, o sea, un pequeño pago menor para los pequeños emprendimientos de trabajo autónomo por cuenta propia, algunos expertos decían, bueno, pero crear ese pequeño pago unificado de impuestos y seguridad social va a llevar al enanismo fiscal. ¿Qué es lo que se llama el enanismo fiscal? Es que las empresas que están por encima de ese aporte, que aportan más, van a tratar de bajarse a ese aporte mínimo del monotributo. Eso tampoco sucedió en Uruguay. En Uruguay el monotributo nos ha permitido, desde el año 2007 a la fecha, incorporar 40.000 personas a este sistema, pero al mismo tiempo las otras empresas han seguido creciendo. Se incorporaron más de 80.000 empresas por encima, con otras categorías diferentes, superiores a las del monotributo, al mismo tiempo que incorporábamos 40.000 personas al monotributo. Una tercera experiencia es la experiencia del seguro de paro o de desempleo. El seguro de paro o de desempleo, que en Uruguay existe desde la década del 40, que hicimos una reforma muy importante durante nuestro gobierno en el año 2009, fue una importantísima herramienta durante la pandemia. De las principales herramientas de atenuación de los impactos de la pandemia en el Uruguay fue el seguro de paro o desempleo y las prestaciones o asignaciones familiares. El seguro de paro o desempleo en Uruguay no se genera solamente por despido, y esto es muy importante señalarlo, porque muchas veces se habla del seguro de paro o desempleo cuando se va a despedir a un trabajador, cuando se va a cesar un contrato. En Uruguay, el seguro de paro existe para el caso del trabajador despedido, pero también existe para el caso de suspensión de actividades. Por ejemplo, una empresa o una parte de una empresa, durante determinado tiempo, porque se les cortó una exportación, o porque tuvieron una crisis climática, o porque tuvieron un problema de comercio internacional, o porque tuvieron un problema interno, bueno, puede accederse al seguro de paro por suspensión, que esto es, la empresa sigue funcionando, en todo o en parte, el trabajador va al seguro de desempleo, y cuando la empresa se recupera su actividad, el trabajador vuelve a la empresa. Y tenemos una tercera forma de uso del seguro de paro, que es lo que llamamos el seguro de paro por reducción. ¿Qué es esto? Que fue muy utilizado en la pandemia, que es, por ejemplo, y esto requiere el tripartismo, requiere el acuerdo de trabajadores y empresarios, que una empresa dice, bueno, yo no puedo trabajar los 6 días a la semana o los 5 días a la semana. No puedo darle a todos los trabajadores 8 horas diarias. Bueno, si hay un acuerdo, se puede decir, se trabaja 4 horas y se está 4 horas en seguro de paro. Se trabaja 4 días y se está 2 días en seguro de paro. Esto es el sistema de seguro de paro por reducción. Muy utilizado en la pandemia. Muy utilizado en Uruguay en la pandemia. Cuando digo muy utilizado, estoy hablando de que normalmente en el Uruguay, que tenemos una población económicamente activa de 1.750.000 personas, que los cotizantes privados de la actividad privada, la seguridad social, son aproximadamente 1 millón de personas. Normalmente hay en el seguro de paro unas 40.000 personas. Subrayo esto porque no es que del millón de trabajadores esté
normalmente un 10% ni un 20% en seguro de paro, no, no. De 1 millón de trabajadores de actividad privada están normalmente en seguro de paro 40.000 personas. ¿Qué pasó en la pandemia? Llegamos a tener 200.000 personas en el seguro de paro. ¿Por qué? Por estos mecanismos. No solo por el despido, sino también por el mecanismo de suspensión o por el mecanismo de reducción de actividad. Y esto fue tremendamente beneficioso para los trabajadores y sus familias, pero tremendamente beneficioso para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas pudieron seguir funcionando, pudieron conservar a esos trabajadores calificados y formados, pudieron seguir atendiendo sus compromisos de las demandas nacionales e internacionales, y esto sin duda es una fortaleza del sistema. Un cuarto aspecto que me parece importante destacar es la interrelación entre las prestaciones mientras el trabajador o la trabajadora están en actividad y las prestaciones de pasividad o de pensión. El interrelacionar estas cosas es fundamental, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, para los sistemas de protección social. En Uruguay, por ejemplo, se aporta solo a pensiones y a salud. Se aporta solo para pensiones y para salud. Pero por aportar a pensiones y a salud, se accede a los beneficios de la seguridad social. Se accede al seguro de paro o desempleo, a las prestaciones familiares, a la licencia por enfermedad, a la licencia por maternidad, a la licencia por paternidad, y eso es parte de la administración del sistema de seguridad social. Y eso hace que el trabajador se interese más por aportar a pensiones, que es algo que va a recibir dentro de 30 o 40 años, si al mismo tiempo que por aportar a pensiones recibe beneficios inmediatos cuando está enfermo, cuando va a tener un hijo, cuando se queda sin trabajo. Y esta interrelación creemos que es una de las fortalezas en el sistema uruguayo. Finalmente, creo que ustedes tienen también fortalezas a aprovechar. Esto que ustedes hablaban de ser, por ejemplo, los países del Mercosur, Paraguay es el país que tiene el mejor bono demográfico, la población más joven. Tienen 8 cajas, y yo creo que capaz que allí hay que pensar en mecanismos graduales de articulación, de coordinación, hacia lo que planteaba, por ejemplo, Víctor, de un sistema único. Pero en ese sentido, tengan en cuenta que, por ejemplo, Alemania, creador del sistema de previsión social, cuando uno ve el sistema alemán, en Alemania hay muchos subsistemas, si no me falla la memoria, creo que 19. El tema es la articulación, la coordinación, que se puedan traspasar los servicios, que se puedan ir estableciendo reglas comunes, que se puedan ir estableciendo requisitos comunes, aportes más parecidos, beneficios más parecidos. Y en ese proceso me parece que también ustedes tienen fortalezas para desarrollar. Creo que hay también fortalezas en Paraguay en cuanto a cómo ha mejorado el tripartismo en Paraguay. Como viejo le puedo decir, cuando uno iba a Paraguay hace 20 o 30 años, era más difícil lograr eventos como los que ustedes están logrando ahora. Y creo que esta otra fortaleza, que se construye desde el gobierno, desde los trabajadores, desde los empresarios, con la ayuda de la OIT, es otra fortaleza que ustedes tienen que aprovechar en estos tiempos. Termino agradeciéndoles la oportunidad, la posibilidad de este evento. Termino felicitándolos nuevamente por el mismo. Y bueno, y si para algo podemos servir, acá estamos, reitero, no para vender modelos, no para traspasar modelos, sino para intercambiar en el diálogo, en la conversación, experiencias que puedan seguirnos mejorándonos a todos y sobre todo haciendo la seguridad social un derecho humano fundamental y sobre todo cumpliendo con eso que ustedes han hecho
en estos tiempos, que es la ratificación del convenio 102 de la OIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco a ti y a todos los que te antecedieron como moderador, porque creo que es la primera vez que no tenía que cortar a nadie, y les agradezco por haber respetado los tiempos, pero sobre todo les agradezco como especialista en protección social de la OIT, porque veo aquí una conversación franca, un orgullo bien merecido de todos ustedes por el trabajo realizado, por haber ratificado el convenio, pero también la humildad de reconocer que este es un logro, pero no al final del camino, que queda mucho trabajo por recorrer, que hay desafíos pendientes de los cuales hay que hacerse cargo de manera tripartita, y para los cuales como OIT estamos con la plena disposición de siempre de acompañarlos. Y varios de ustedes mencionaron el seguro de desempleo y la extensión de la cobertura, y sobre estos dos puntos mantenemos siempre nuestro firme compromiso de apoyar. Y sobre lo último, sobre la formalización, quería aprovechar la palestra que ocupo ahora para hacer un guiño publicitario, porque como OIT hemos apoyado y creado una campaña para la formalización que entrega herramientas, que entrega mensajes claros para entender por qué es necesaria y valorable y útil la formalización para trabajadores, para empleadores, y para eso los invito mañana a las 9 de la mañana en este mismo canal de YouTube OIT Conosur para el lanzamiento de esa campaña de formalización. Así que, de nuevo, con el firme compromiso de seguir trabajando por la seguridad social y por la formalización y por mejores condiciones de trabajo y mercados laborales más eficientes. Quedamos todos invitados para mañana a las 9, y cerramos hoy con un agradecimiento profundo a todos quienes hicieron posible y todas quienes hicieron posible la ratificación del convenio 102. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Muy buenas tardes, ministra, Enrique, Víctor, y gracias, por supuesto, Ernesto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Fabio. Gracias, Carla. A todos, muchas gracias.